Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a empezar a trabajar con el kernel o núcleo de una transformación lineal. Lo que vamos a hacer es solamente dar la definición y ver cómo determinarlo, ¿está bien? Bueno, les dejo acá escrita la definición. Si tenemos una transformación de B en W, una transformación lineal, entonces el conjunto de todos los vectores en B que cumplen que la transformación del vector B es el vector nulo, ¿está bien? En el segundo conjunto, en W, se denomina kernel de T se denomina kernel de T, acá está, y se escribe ker de T, ¿está bien? La idea es la siguiente, nosotros tenemos el elemento neutro del segundo espacio vectorial, o sea, de la imagen de T, mejor dicho, del codominio de T, ¿no? Ahí tomamos el elemento neutro y todos los elementos del espacio vectorial de B, tal que si yo le aplico la transformación lineal, me da el elemento neutro o el cero de W, entonces esos elementos forman un conjunto que se denomina kernel o núcleo de una transformación lineal. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es buscar cuáles son los elementos B corta, tales que si yo le aplico la transformación lineal, me dan el cero del segundo conjunto. Veamos ahora el ejemplo 4 de la página 304. Les doy un ejemplo que tienen, así me pueden ir siguiendo porque se complica un poco la visión por ahí con el pizarrón clarito. Tengo una transformación que tiene el dominio en R2 y el codominio en R3. ¿Está bien? La transformación está definida de esta forma mediante las funciones componentes. El transformado de x1, x2 serían las componentes de un vector de R2. Se obtiene un vector de R3 cuyas componentes son la diferencia entre x1 y el doble de x2, el elemento 0 y el opuesto de x2. ¿Está bien? Entonces, bueno, de esa forma, no está escrita acá la consigna, pero se nos pide determinar el kernel o el núcleo. ¿Está bien? Entonces, yo necesito saber cuáles son los pares, o sea, los vectores de R2, tal que si yo le aplico la transformación me dan el vector 0, 0, 0. ¿Sí? Digo 0, 0, 0 porque estoy en R3, ¿no? El vector nulo del codominio. Entonces, vamos a escribirlo de esa forma, la transformación esta, x1, x2, que tiene esa forma, ¿no? Definida como x1 menos el doble de x2, 0 menos x2, eso me va a dar el vector 0, 0, 0, y en ese caso, los que cumplan esa igualdad, ¿no? Serían los elementos que tiene el kernel de ese conjunto, ¿sí? Puede ser un único elemento o pueden ser varios elementos, ¿no? Bueno, en este caso, yo lo que podemos hacer es armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Porque tengo la primer componente, para que me dé 0, se da de la siguiente forma. x1 menos 2x2, eso tiene que dar 0 para obtener los elementos del kernel. El segundo elemento, bueno, me queda 0 igual a 0, eso es obvio, si quieren pueden no ponerlo. Y por último, menos x2 tiene que dar 0. Bueno, acá ya tengo una característica, ¿no? Menos x2, me parece que lo copié mal. A ver, creo que era menos x1. Sí, menos x1. Vamos a cambiarlo acá. Estaba mal copiado. Igual no va a cambiar mucho la idea. X1. Esto está. Bueno, entonces, fíjense que acá 0 igual a 0, bueno, es trivial. Y menos x1 igual a 0, ya tengo uno de los valores de x1 y x2 para que me den el kernel, que es que x1 da 0. Bueno, si yo puedo aplicar el método de sustitución, ¿no? Y decir que para la primera, sustituyendo menos x1 por 0 o x1 por 0 directamente, tengo 0 menos 2x2 igual a 0, y entonces también sé que x2 es 0. Bueno, entonces tenemos que el kernel, vamos a anotarlo de la siguiente forma, el kernel de la transformación es un conjunto que tiene un único elemento. ¿Por qué? Porque la única posibilidad de que yo transforme un vector de R2 a través de esta
transformación lineal y me dé el vector 0, 0, 0, es que tanto x1 como x2 valgan 0. Por lo tanto, tenemos un conjunto con un único elemento que es el par 0, 0, o si quieren lo podemos escribir directamente como el vector nulo. ¿Está bien? Bueno, de esa forma entonces podemos determinar un kernel mediante las funciones componentes. Estamos viendo ahora un caso en el que el kernel es un único elemento. Bueno, veamos ahora otro ejemplo, el ejemplo 5 de la misma página, así me pueden ir siguiendo. Tenemos ahora una transformación lineal definida por una matriz y vamos a determinar el kernel, ¿sí? La transformación es ahora de R3 en R2. Obviamente, si está definida por una matriz, la vamos a definir de la siguiente forma. Obviamente no, pero habitualmente lo hacemos de la siguiente forma, de la matriz por el vector, en ese orden. Y la matriz que nos dan, bueno, es la matriz 1, menos 1, menos 2, menos 1, 2, 3. Obviamente tiene que tener 2 filas y 3 columnas para poder, para que la transformación sea de R2 en R3. Entonces, lo que tenemos que pensar nosotros es que la transformación de los vectores X, para determinar el kernel, ¿no? Tiene que ser el producto A por esos vectores, que van a formar parte del kernel, me tienen que dar el vector nulo. ¿Está bien? En R2, obviamente. Bueno, entonces lo que tendría que pensar es, bueno, lo que tendría que hacer es armar la matriz, 1, perdón, menos 1, menos 2, menos 1, 2, 3, por el vector cuyos componentes sean x1, x2, x3, y eso me tiene que dar el vector 0, 0. Bueno, obviamente acá, por lo que vieron el año pasado en álgebra, ¿no? Tengo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Esto lo podría escribir de la siguiente forma. x1 menos x2 menos 2x3 igual a 0, menos x1, 2x2, 3x3 igual a 0. Y bueno, entonces, si yo escribo la matriz aumentada de todo esto, me estaría quedando, para resolver por alguno de los métodos, que puede ser el método de Gauss, 1 menos 1. El sistema pueden no escribirlo directamente, ¿no? Pueden trabajar con esto así. Menos 2, 0, menos 1, 2, 3, 0. Bueno, acá yo le suelo hacer una línea para separar, pero pueden no hacerla. Y bueno, ahora lo que me queda hacer es resolver ese sistema. Obviamente que no va a tener solución única, pero bueno, puede llegarnos a quedar para parametrizarlo, que creo que es este el caso. Lo que puedo hacer es directamente sumar los renglones acá, sumar las filas, ¿no? Es decir, al hacer renglón 2, haciendo R2 más R1, vamos a anotar de esa forma, ¿no? Y me quedaría el primer renglón igual, bueno, sumando acá me estaría quedando un 0, acá sumo y me queda 1, acá me queda 1, y acá me queda 0. Bueno, de esa forma ya tenemos una posibilidad para encontrar parámetros, ¿no? Porque me está quedando acá x2 más x3 igual a 0. Es decir, esto lo podría, bueno, si quieren puedo acá volver a sumar renglones, y acá me va a estar quedando un 0, y por ahí me queda más fácil para la parametrización después. Es decir, me quedaría 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, sumo acá, me vuelven a quedar ceros. Bueno, de eso entonces sale el siguiente sistema. Ya reducido, x1 menos x2, menos x3, perdón, igual a 0, y x1 más x3 igual a 0. No, perdón, x2 más x3 igual a 0. Bueno, despejando acá,
podemos parametrizar en función de x3, poner que x3, llamarlo t, x2 igual a menos x3. Bueno, entonces, si yo parametrizo y llamo t a x3, lo que me estaría quedando es que la solución sería el vector o el conjunto de vectores que tienen la forma. X1 es igual a x3, así que me quedaría t, x2 le pondría menos t, y x3 me quedaría t. ¿Está bien? Bueno, eso sería, la solución sería todo ese conjunto. Podemos decir que ese directamente es el kernel, o lo podríamos escribir de la siguiente forma. A ver, vamos a poner. No tengo mucho lugar. Kernel de t. Lo podemos escribir de esa forma si queremos, o podemos factorizar y escribir t por 1 menos 1, 1. Vamos a poner t en un número real, y ahí tendría entonces el definido del kernel. Fíjense que ahora el kernel no es un único vector, sino que es un conjunto de vectores que cumplen esa característica. ¿Está bien? Bueno, la próxima clase vamos a avanzar un poquito más con kernel y vamos a trabajar con rango de la transformación lineal. Creo que lo mencioné en algún momento, por ahí otra bibliografía en vez de kernel le dice núcleo, no sé, cuando trabajaron por ahí en la parte que vieron homomorfismos, vieron que al principio, en los primeros videos, empecé relacionando transformación lineal con homomorfismo. Si vieron núcleo del homomorfismo, bueno, estamos haciendo lo mismo en una transformación lineal. Se llama kernel, se llama núcleo, es indistinto, son sinónimos. Así que bueno, les voy a dejar indicados algunos ejercicios para hacer, y les puse una actividad evaluativa, de seguimiento. Lo habíamos hablado en la reunión que tuve a través de Zoom. No es para tomar evaluación, sino para ir siguiendo la materia, ¿no? Para que yo tenga un registro de un seguimiento de actividades de ustedes. Entonces, bueno, es un multiple choice, van a poder ingresar, si me salió bien, porque es la primera vez que lo hago, varias veces, a hacerlo, y bueno, van a tener varias opciones para ir respondiendo. Bueno, la semana que viene, el jueves, les voy a estar dejando la próxima tutoría. Nos vemos.